Bienvenidos a esta nueva parte del conversatorio dedicado al Día Mundial del Corazón, una experiencia digital, organizado por la Fundación Venezolana del Corazón, por Fundaproseca, con el apoyo de la World Heart Federation, la Fundación Interamericana del Corazón y la Sociedad Venezolana de Cardiología, y la colaboración ética de Laboratorios Megalab. Todos ellos conjuntamente hicieron posible que esto sea una realidad y compartirlas con ustedes en este momento. Entre la vida y la muerte, ¿qué sucede después del infarto? Vamos a comenzar al estilo del concurso famoso, legendario, ¿Quién quiere ser millonario? Y la pregunta que vamos a lanzarles a ustedes en este momento es: ¿cuánto tiempo me queda después de un infarto? Primera opción, 1 hora. Segunda, 1 año. Tercera, 10 años. Y cuarta, depende. Por 1 año más de vida, responda la alternativa correcta. Bien, la alternativa correcta es depende. ¿Por qué depende? Depende porque el 40% de las personas a nivel mundial que tienen un infarto agudo del miocardio, el 40% muere a la primera hora. Es una enfermedad con altísima mortalidad. Por eso lo mejor que sucede es como el coronavirus. Nunca contagiarnos de enfermedad del coronavirus. Así también nunca nos dejó un infarto. Y para eso vamos a hablar de la prevención, y para eso se hizo este conversatorio. La otra alternativa, ¿ven? 1 año, sí. Del 40% que muere, quedan 6. Vamos a 60. O le llamamos a números más chiquitos. De cada 10 personas con infarto, 4 mueren la primera hora. Los que sobreviven de ahí, en el primer año, mueren 2 más. O sea, que de los 10 quedan 4. Prácticamente a los 10 años quedan, si no se hace ninguna intervención y si no se hace ningún tratamiento para que esto cambie, quedan apenas 2 personas vivas. O sea, que quiere decir que el infarto al miocardio tiene una mortalidad del 80% a 10 años. Y la respuesta correcta es depende. Depende, ¿por qué? Porque sí es posible cambiar estos números. Sí es posible que gracias a actividades se pueden cambiar estos números. La siguiente, vamos a resumir entonces. En la primera hora sobreviven el 60%, 40% muere. Y en el primer año sobrevive el 40%. A los 10 años sobrevive el 20%. Esas son las estadísticas de la mortalidad del infarto en su evolución desde la primera hora hasta los 10 años siguientes. Bien, continuando con el tema, vamos a hacerle una segunda pregunta, al mismo estilo ¿quién quiere ser millonario? Y la pregunta es: ¿la ciencia médica puede cambiar esta realidad? Primera alternativa, A, siempre. B, nunca. C, raramente. Y D, frecuentemente. Piensen su respuesta. Y la alternativa correcta es frecuentemente. La ciencia ha avanzado tanto que no solamente en la prevención, en el tratamiento, sino que mediante la intervención nosotros podemos cambiar esa realidad que mencionamos anteriormente de la altísima mortalidad posterior a un infarto al miocardio.
y eso lo hacemos frecuentemente. Fíjense en esta diapositiva, tenemos este caso. La persona tuvo un dolor en el pecho, con todas las características de un infarto agudo del miocardio, y llegó a la mesa del cateterismo, al laboratorio de cateterismo, antes de las 10 horas. En el lado izquierdo de la diapositiva ven, esta es una arteria coronaria, esta es la coronaria derecha, y ven que ella se opacifica en su interior y de repente se amputa como un lapicito. Prácticamente hay una obstrucción del 100% de la arteria coronaria derecha. Fue sometida al intervencionismo, se le colocó un balón, lo están viendo acá. Este es un corte de la arteria, aquí vemos la luz de la arteria y las paredes gruesas, llenas de un tejido grasoso, que es la que obstruye la arteria y que fue la causante del infarto. Se introduce el balón, se infla el balón, esa arteria se abre, fíjense cómo queda abierta, y después que se desinfla el balón, queda dentro de la arteria una malla metálica de un tejido inerte, que el cuerpo lo acepta, no lo rechaza, que impide que esa arteria se vuelva a tapar. Esto es lo que se llama una angioplastia primaria, con la colocación de una prótesis endovascular que se conoce con el nombre del stent. Después que se hizo esta intervención, fíjense cómo queda la arteria. Acá la están viendo, prácticamente la arteria que estaba obstruida a este nivel donde está la flechita, fíjense cómo ya hay vasos abiertos y las ramificaciones de esas arterias que se encargan de irrigar esa parte del corazón. Este procedimiento, por lo tanto, es un procedimiento producto de la ciencia, de la medicina moderna. Y a este paciente que se iba a morir en las primeras horas del infarto, ya no se va a morir. Por eso es la pregunta, la alternativa era la D, que decía frecuentemente. Bien, sigamos. Y vamos a hablar de algunas preguntas que todas las personas se hacen, ellas que tienen un infarto. Y estas preguntas son muy frecuentes. Doctor, ¿cuándo yo regreso al trabajo? ¿Cuándo voy a tener sexo? ¿Me voy a morir de hambre con la dieta? Y por lo menos me puedo tomar 2 traguitos. ¿Es necesario el cateterismo cardíaco, doctor? Y algunas más, como es, puedo fumar, aunque sea un poquitito. ¿Puedo tener otro infarto? Ay, doctor, ¿será que puedo tomarme la pastillita azul? Además de eso, ¿qué medicina debo tomar para poder superar este problema y que no me dé otro infarto? Vamos a tratar de responder cada una de ellas brevemente. Bien, lo más importante que ustedes tienen que saber es este lema que hemos puesto en esta diapositiva, que es que el infarto agudo, en el infarto agudo, el tiempo no es oro, es músculo. Músculo del corazón, acuérdense que el corazón es un músculo. Músculo del corazón que podemos salvar con la intervención, con la medicina, con los procedimientos. Y esto es una bomba de tiempo. Por lo tanto, tenemos que tener prisa en resolver el problema. Porque si no lo hacemos en ciertos momentos adecuados, vamos a llegar tarde y nos va a agarrar la estadística de la altísima mortalidad del infarto. Entonces, tenemos que tener en cuenta que para yo poder salvar ese músculo que se está infartando, deben recordar que la posibilidad de salvarlo después de las primeras 24 horas prácticamente es imposible si no hacemos algún procedimiento. ¿Y cuál es esa ventana para yo actuar? Y la ventana que llamamos la ventana terapéutica. Lo ideal sería tratar antes de las primeras 6 horas, porque ya a partir de las 6 horas el músculo cardíaco empieza a necrosarse, o sea, las células cardíacas empiezan a morir. Y mientras más tardemos el procedimiento o la intervención médica o
práctica del cateterismo con intervencionismo, o en última instancia también la cirugía cardiovascular de urgencia, prácticamente la posibilidad de salvar músculo es menor en la medida que vaya avanzando el tiempo. Lo ideal sería entonces antes de las primeras 6 horas. Posiblemente en las primeras 12 horas podemos hacer algo todavía para salvar algo. Y este tiempo es válido para realizar el procedimiento de angioplastia o indicarle al paciente, si él está muy lejos de un laboratorio de hemodinamia, indicarle un tratamiento para disolver el coágulo que tapó la arteria. Ese medicamento se llama un trombolítico o fibrinolítico, y eso permite abrir un poco la arteria para que ese paciente pueda ser trasladado a una sala de hemodinamia y hacer lo que se llama una angioplastia facilitada, porque no se hizo como primera opción, sino que se hizo una segunda opción, pero siempre en las primeras 12 horas. Bien, entonces, ¿cuándo vamos a hacer el cateterismo? Eso va a depender del momento, va a depender si la fase es aguda, si es subaguda o si es crónica. Lo que pasa es que en el infarto la fase aguda son las primeras 6 horas. Las fases subagudas son entre las 12 primeras horas y las 24 horas, y ya después de las 24 horas, ya prácticamente estamos entrando en una fase crónica de la enfermedad. Entonces, vamos a ver los tiempos que vamos a utilizar para esto. La angioplastia, lo ideal sería hacerla en los primeros 90 minutos después de haber aparecido el síntoma, y después en los primeros 90 minutos tenemos tiempo para hacer el diagnóstico con el electro, con las enzimas cardíacas, y preparar todo el equipo de hemodinamia para hacer la angioplastia en los primeros 90 minutos, que es el momento ideal prácticamente para salvar la mayor parte del músculo cardíaco que podamos salvar. Si no lo podemos hacer en los primeros 90 minutos, entonces en algunas circunstancias podemos hacerlo en las primeras 6 horas, sobre todo cuando vamos a hacer lo que se llama la angioplastia facilitada, cuando utilizamos el fibrinolítico o el trombolítico. La gente lo conoce con el nombre por ahí de estreptoquinasa o el TPA. Ese es un medicamento que abre la arteria, que disuelve el coágulo, pero no tiene una efectividad del 100%. Generalmente la estreptoquinasa tiene una efectividad alrededor del 60 o 70% de efectividad, y el TPA un poquito más por encima del 80%. Pero esto facilita para que el paciente pueda ser trasladado a un cateterismo cardíaco, a un laboratorio de hemodinamia, bien sea porque su localidad no existe, como es la mayor parte de las regiones de Venezuela y en cualquier parte del mundo igual, y llevarlo a un centro especializado para que sea realizado un cateterismo. Esto facilita, y por eso se llama así la angioplastia facilitada. Bien, ¿y qué pasa después de las primeras 24 horas? Prácticamente el cateterismo cardíaco después de este tiempo debería ser utilizado solamente en los casos que tendremos que resolver algunas complicaciones. Una de ellas es el llamado shock cardiogénico, que es la complicación más grave del infarto después de la muerte, donde el paciente está prácticamente agónico, con una falla cardíaca severa, y hay que asistirlo desde el punto de vista hemodinámico, colocar los balones de contrapulsación aórtica y hacer algo a través de una angioplastia, pero ya sería más tardía, y tratar de salvar a ese paciente. Son medidas que en las condiciones modernas han tenido bastante éxito. Si llevamos pues a tiempo, hace 10 años, no era igual a la cardiología que estamos viviendo en este momento. Y podemos salvar mucha gente haciéndole la angioplastia en estos casos que haya una complicación. O también podemos hacer el cateterismo si el paciente se reinfarta, y eso es posible. El paciente hace un infarto, se estabiliza, se le coloca su tratamiento, pero por algún u otro motivo el paciente en las primeras 48, 72 horas hace otro infarto. Eso se llama un reinfarto. Ahí hay que hacer cateterismo cardíaco también. Esas son las condiciones después de las primeras 24 horas.
Si el paciente se estabiliza desde el punto de vista hemodinámico, desde el punto de vista clínico, y no se le hizo cateterismo primario, o sea, en las primeras 12 horas, o facilitado después de las 12 horas, entonces ese paciente, si está estable, se deja tranquilo, no se hace cateterismo cardíaco, y se esperan de 3 a 4 semanas, si no hay ninguna complicación, se le realiza una prueba de identificación de isquemia. En este caso se recomienda o bien el ecoestrés farmacológico o lo que llaman el uso de la medicina nuclear, mediante la inyección de un contraste que tiene una sustancia nuclear y permite la identificación de las zonas infartadas o de nuevas zonas infartadas. Se llaman el scan. Si tú identificas por alguno de estos métodos, identificas que hay isquemia todavía persistente o que el paciente tiene la posibilidad de recuperar todavía miocardio que se puede salvar, lo que llamamos nosotros que hay miocardio viable, en ese sentido se le hace el cateterismo cardíaco. Pero si no se demuestra que hay miocardio viable y no se demuestra que haya isquemia, no es necesario hacer el cateterismo cardíaco. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, otra pregunta, y lo primero que, no sé, yo no sé si la de la derecha o la de la izquierda es la más frecuente. A veces sí. Doctor, ¿cuándo? Y uno dice, bueno, ¿cuándo qué? Bueno, no hay que decir, bueno, ¿cuándo puedo trabajar, doctor? Bueno, el promedio que se dura para trabajar después del infarto son un promedio 4 semanas. Pero así como dicen las propagandas, ciertas condiciones aplican. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, que el paciente esté estable, que no tenga signos de isquemia, que no tenga dolor, que no tenga signos de insuficiencia cardíaca ni arritmias. Se le hace una prueba de esfuerzo con un treadmill caminando y variando la velocidad y la inclinación de la banda sin fin. Si pasa la frecuencia submáxima sin dolor y sin isquemia, ese paciente y puede llegar y llega a un nivel de ejercicio que nosotros lo medimos en METS, por encima a los 5 METS, se dice que ese paciente puede reiniciar sus labores de trabajo. Igualmente sucede con el sexo. El sexo forma parte es un trabajo, un ejercicio. Y así como se hace la indicación de la prueba de esfuerzo para el trabajo, para ver qué nivel de capacidad funcional tiene el paciente, así también hay que hacer para retomar la vida sexual. Eso quiere decir también que para retomar la vida sexual existen algunas condiciones, pero sin embargo, no así no. Hay que hacerlo bien hecho y para eso está pues la orientación médica. Bien, los otros para cuándo, doctor, más frecuente, después de los primeros que mencioné, es que me voy a morir de hambre, doctor. ¿Será que después del infarto yo podré comer como comía antes? Yo pienso que como comías antes, no. Porque precisamente la comida es una de las causas de que tú hayas tenido un infarto. Entonces, si vas a comer como comías antes, la posibilidad que tengas un nuevo infarto y de morirte sería mucho mayor. Por lo tanto, no te pongas como Jack Nicholson en esta película, tengo hambre, ¿no? Hay que tratar de mejorar esa parte psicológica, porque generalmente la ansiedad de comer es por depresión o por un síndrome mixto de depresión y ansiedad al mismo tiempo. Y para eso hay ayuda, hay especialistas en el área de la psicología, en el área de la psiquiatría, y hay especialistas en el área de nutrición. En nuestra fundación trabaja la licenciada Normalina Rivero, que está hoy con nosotros en este webinar y dio una conferencia muy linda el domingo pasado cuando celebramos la caminata del corazón y esas cosas, todo virtualmente, porque el virus lamentablemente nos ha confinado. Y en relación al alcohol, no se comporte como Bart Simpson, ¿no? Como el Simpson.
El alcohol sí, se puede tomar después que ya tú te hayas recuperado, pero no pasarte del límite. El límite para el hombre son 2 tragos al día y el de la mujer sería un trago diario y no son acumulables. ¿Por qué? Porque el alcohol en exceso se convierte en grasa, entonces empiezas a engordar como la barriguita que están viendo de Omar Simpson, o se convierte en triglicéridos y a través del triglicerio se convierte en problemas de trastorno lipídico de las grasas que van a llevar al endurecimiento y a la obstrucción no solamente de la arteria que bueno que te produjo el infarto, sino de otras arterias más, y puedes tener nuevos infartos posteriormente por las arterias que se te han tapado después del infarto. Entonces, el consejo en relación a la nutrición, al hambre, porque el hambre es un problema, y la necesidad de tomar bebidas alcohólicas siempre debe pasar por el consejo psicológico, psiquiátrico, por el uso de terapias conductuales, ejercicio, yoga, relajación, y una buena alimentación y un buen consejo. Y no abusar del alcohol. Bien, algunas preguntas que nos quedan por ahí. ¿Cuáles son ellas? ¿Puedo fumar aunque sea un poquito? No, no se puede fumar ni que sea un poquito. Acuérdense ustedes que el tabaco es el principal factor de riesgo para enfermarse de arteriosclerosis, no solamente del corazón, sino también de cáncer. Entonces no se puede fumar, no se debe fumar. El fumar no es un hábito, no es un mal hábito. El fumar es una adicción, así como se consume cocaína, así como se come en exceso, así como se toma en exceso. El cigarrillo es una adicción y como adicto hay que tratarlo. No puedes fumar, pero tienes que pedir consejo. Entonces no puedes fumar nunca. La otra pregunta es, ¿puedo tener un infarto nuevo? Sí, sí puedes tener un infarto. Sobre todo si no cumplen las medidas que estamos recomendando. Sí es posible. Acuérdense que el corazón tiene varias arterias, 3 principales y muchas accesorias. Y generalmente cuando aparece un infarto es una de las arterias importantes que se tapa. Pero si se tapa una y no te moriste, te quedan 4 o 5 arterias que pueden ser susceptibles de taparse si tú no te cuidas. Por lo tanto, sí existe la posibilidad de tener un infarto. Y bueno, esa pregunta, los del sexo masculino, el género masculino, siempre lo pregunto. ¿Cuándo me puedo tomar la pastillita azul? Y yo recomiendo que se puede tomar, pero al comienzo no. Igualito como las restricciones que se hacen con el trabajo, de tomar la actividad sexual. Hay que ver hasta qué punto esa pastillita azul no se convierte en un problema. A pesar de que la pastilla azul tiene, y las que han salido después de ella, tiene una acción vasodilatadora, pero existe una complicación, sobre todo en las personas que sufren de infarto, porque si tú la mezclas con un medicamento que tiene lo que nosotros conocemos con el nombre de nitritos o nitratos, es muy famosa la pastillita que se pone debajo de la lengua cuando tenemos dolor en el pecho. Bueno, no puedes mezclar esa pastilla con la pastilla azul. Tienes que tener muchísimo cuidado porque la mayoría de las muertes que se han descrito con el uso del sildenafil, de tadalafil y sus sucedáneos es porque lo combinaron con nitritos o nitratos. Pregúntale a tu médico antes de tomar una decisión de consumir este tipo de medicamentos que ayudan a la erección. Pregúntale a tu médico, sobre todo si estás tomando medicinas después de un infarto. No lo tomes por tu cuenta. Bien, siguiendo el orden de ideas, pues hemos llegado al final de nuestras conclusiones, porque también el tiempo es limitado. Queremos recordarle a ustedes pues, que estamos culminando el mes del corazón. Empezamos a trabajar desde el 1 de septiembre y bueno, hoy es el último día. Y el consejo que les damos es: ama tu corazón. Usa tu corazón para vivir mejor. Usa tu corazón para mejorar tu entorno social. Usa tu corazón para tener mejor actividad física. Usa tu corazón
para tener una mejor alimentación. Usa tu corazón para no consumir sal. Usa tu corazón para no fumar. Usa tu corazón para consumir poco alcohol. Usa tu corazón para tener una dieta sana. Usa tu corazón para mantener un peso saludable. Sobre todo, usa tu corazón para hacer ejercicio todos los días. Si tienes alguna pregunta en relación al tema que hemos hablado, ahí tienes mi dirección electrónica a través de Instagram, a través de YouTube y a través de Twitter. Puedes comunicarte y cuando tenga un chance te la respondo. Espero que les haya gustado y bueno, nos veremos nuevamente en otra oportunidad, también conmemorando el Día Mundial del Corazón. Hasta la próxima.